Amén, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza y adoración. Damos gracias por su bondad, ¿no? Por la oportunidad de poder compartir esta mañana y quiero invitarte a que oremos, a que podamos buscar la gracia del Señor también para compartir el mensaje de la palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú estás con nosotros, Señor. Y frente a todos los desafíos de la vida, frente a los desafíos que tenemos, Señor, de predicar tu palabra, tú sigues siendo Rey, Señor soberano sobre todos. Y en este día, Señor, quiero honrarte y darte las gracias nuevamente, porque nos has permitido conectarnos, Señor, frente a las dificultades de la vida, Señor. Tú estás con nosotros también, animándonos por medio de tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendita sea tu palabra. Te ruego, Señor, que unjas mi vida y que me permitas compartir, Señor, el mensaje y que todos aquellos, Señor, que escuchan tu mensaje, tu palabra, puedan recibir en sus corazones, como yo también lo necesito, Señor. Esa palabra fresca que viene de ti, necesaria para nuestra salvación, nuestra redención, nuestra transformación y también el disfrute de la vida nueva que tú quieres para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero invitarte, hermano, que puedas, por favor, compartir conmigo y abrir tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, por favor. Vamos a Juan, capítulo 13. Espero lo puedas tener por ahí. Evangelio de Juan, capítulo 13. ¿Ya lo tienes? Vamos a leer, por favor, los versos 13 para introducir la temática del día de hoy. Versículos 13 al 20. Vamos a ver esos versículos, 13 al 20. Dice así la palabra del Señor. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Esta es la palabra del Señor. Si meditamos un poco en el texto, si revisamos el contexto y cómo hemos venido estudiando semana a semana el Evangelio de Juan, estamos hoy en un momento diferente de la historia de Jesús. Aquí en este momento termina, ¿cierto?, el ministerio público y se centra toda la narrativa en una relación más íntima con sus discípulos. Jesús antes se dirigió a las personas, Jesús se dirigió a las multitudes, al mundo en general, pero ahora en adelante, desde el verso 13 hasta el 17, el Señor va a estar en una despedida íntima, en una conversación íntima, incluso termina en el capítulo 17 con una oración intercesora por ellos, incluso por nosotros que estamos alcanzando el final de la historia. En estos 5 capítulos sucesivos, el Señor entra en una comunión profunda, en una manifestación de verdades maravillosas que son importantes también para nosotros a esta altura de la historia. Por eso, en esta noche, que el Señor comienza a compartir con ellos, incluso Él será traicionado. Nuestro Señor va a terminar su ministerio público y al día siguiente presenciaremos toda la angustia que Él siente, ¿cierto?, cuando se encamina también a los últimos momentos de su vida. Es el tiempo donde nuestro Señor se retira al aposento alto para comer la Pascua, para compartir con ellos, instruirles sobre la cena, reavivar y animar a los discípulos y revelarle que Él ya no estaría con ellos.
les revela su gloria, pero también les anima a que prontamente enviaría con ellos también aquel Espíritu Santo prometido para que estuviera también con ellos todo el tiempo hasta el fin del mundo. Entonces, el sermón de esta mañana vamos a dividirlo en tres partes. La primera del versículo 1 al 11, donde vamos a ver a Jesús, el siervo de Dios que salva y también santifica a los que ama. Vamos a ver una segunda sección del verso 12 al 32, donde Jesús está animando a sus discípulos, pero también enfrentando a aquel traidor que está en sus filas. Y en una tercera etapa vamos a ver cómo Jesús entrega un nuevo mandamiento y también una advertencia a aquellos que le están siguiendo. Así que vamos entonces a meternos aquí de lleno en el capítulo 13 y vamos a mirar, por favor, los primeros 11 versículos. Dice así la Escritura. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzando a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Amén. Como vemos aquí en esta sección, quiero que notemos algo que es muy relevante. ¿Qué es lo que Jesús sabía y también lo que Jesús hizo en este contexto? Si nos preguntamos qué es lo que sabía Jesús, el Señor en su omnisciencia, por supuesto, Él sabía cosas que son muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, como dice el verso 1, es que su hora había llegado. En muchos momentos de su vida terrenal, aquí en su ministerio, Él habló de los tiempos y que el tiempo todavía no era, estaba acercando, pero este es el momento donde el Señor Jesús manifiesta que el tiempo, la hora había llegado para que Él pasase de este mundo y fuera al Padre. Y eso nos revela la grandeza del Señor. Por supuesto, porque Jesús caminó en esta vida estrictamente bajo la agenda del cielo. El Señor no era regido por la agenda de las personas. El Señor no es regido por la agenda nuestra. El Señor es regido por la agenda que viene del Padre. Si miramos hacia atrás en el capítulo 2, por ejemplo, verso 4, el Señor habla en la cena, ¿cierto? Que su hora no había llegado cuando su madre María hace y le pide que manifieste su poder. En el capítulo 7, los guardias, por ejemplo, no pudieron apresarlo ni arrestarlo porque todavía no había llegado su hora. En el capítulo 8 tampoco pudo ser arrestado en el templo porque su hora no había llegado, ¿cierto? El momento preciso. En el capítulo 12, verso 23, cuando él entra triunfante a Jerusalén, también manifiesta que la hora del Hijo del Hombre estaba recién llegando para que Él fuera glorificado. En el capítulo 13, ahora Él manifiesta lo mismo, que todavía no es exactamente el momento final, pero ya llegaba el tiempo en que Él fuera glorificado. Y termina en el capítulo 17 ya mostrando que era el momento exacto donde Él ruega al Padre para que Él sea glorificado y el Padre glorifique al Hijo y el Hijo glorifique al Padre. Por lo tanto, es un momento importante en la agenda, un momento elegido por Dios, un momento elegido por Cristo para dejar señas importantes. Una de ellas, por supuesto, es que la Pascua era muy relevante para los judíos. Era el momento en que ellos celebraban la salida de Israel,
donde se mataba el cordero, ¿cierto? Y este era el momento donde el verdadero cordero, aquel que quitaría el pecado del mundo, sería sacrificado. Por lo tanto, el Señor elige un momento muy exacto, además un momento de una gran fiesta donde la ciudad de Jerusalén estaba completamente llena. Era un momento importante y él sabía los momentos, él conocía los tiempos. Y eso tiene que darnos mucha seguridad, porque nuestro Señor no improvisa, nuestro Señor tiene una agenda, nuestro Señor tiene una agenda, no solamente el día en que tú naciste y yo nací, sino también el momento en que nacimos de nuevo y también el momento en que partiremos de esta vida. El Señor es aquel Señor soberano del universo que guía todas las cosas, pero también Él conocía los corazones. Por ejemplo, Él sabía que Judas Iscariote era aquel hombre que le traicionaría. Él nunca se equivocó con Judas. En el momento que él lo llamó, en el momento que lo hizo parte, él sabía que él traicionaría, que él le traicionaría. Por lo tanto, hermanos amados, nuestro Dios conoce los corazones, pero a pesar de todo eso, el Señor sigue amando a las personas. Además, Jesús, como lo muestra el verso 3, sabía exactamente que el Padre le había confiado todo. Nuestro Señor no era una víctima de las circunstancias. Él no era una víctima indefensa. Él no era un mártir. Él era el redentor del mundo cumpliendo plenamente el plan que el Padre había trazado en la historia. ¿Y qué vemos también en estos textos? Algo hermoso, que nuestro Señor amaba a sus discípulos con un amor duradero. No solo Él conocía los tiempos, no solo Él conocía el corazón de la gente, no solamente Él conocía el mandato que el Padre le había dado, sino que también Él manifestaba grande amor por aquellos que Él ama. Jesús nos ama hasta el punto de dejar la gloria, hermanos. Y tenemos que apreciar esto. Él nos ama a tal punto de dejar su trono en el cielo, entrar al mundo, hacerse carne, hacerse pobre, ser perseguido, odiado, burlado, escupido, clavado en la cruz, llevado por nuestros pecados, ¿cierto? Al madero, y Él cargar sobre sí mismo nuestros pecados y morir por nosotros en la cruz. Qué inmenso amor e infinito amor Él muestra. Y Él les está mostrando ese amor a los discípulos. Él les está manifestando. Es un tiempo íntimo entre el capítulo 13 y 17, donde Él les explica y les habla y les muestra este tremendo amor. Hermanos amados, es un amor indescriptible. Ningún predicador en la historia podrá describir por completo aquel amor. Ningún escritor podrá escribir completamente las maravillas de este amor. Yo creo que nadie, ni siquiera algún poeta, podrá describir completamente este amor que Dios tiene por aquellos que han hoy día, ¿cierto?, escuchado el mensaje y creído. El Señor nos ama tremendamente. Es un amor valiente, es un amor entregado, es un amor sacrificial, es un amor que busca a los pecadores como nosotros, es un amor que nos permite acercarnos a pesar de nuestros fracasos, es un amor que realmente entiende incluso nuestra debilidad, es un amor que nos ha amado desde el principio, pero también nos va a amar hasta el final. Qué maravilla es pensar en este amor maravilloso que Cristo tiene por sus hijos. A tal punto llega ese amor que Él les muestra, que Él les ama, que Él quiere más que solo salvarles. Él quiere santificarlos, Él quiere lavarlos por completo y muestra claramente un sentido de humildad que nosotros tenemos que imitar con este gesto que el Señor hace, ¿no? De comenzar a limpiar, a lavar los pies de los discípulos. Por supuesto que nos enseña que aquí los privilegios no son importantes. No implican orgullo, el tener dones, el tener cualidades, el tener roles, no debiera implicar orgullo, sino todo lo contrario, humildad. Jesús sabía quién era. Él, por supuesto, sabía quién era. Sabía a qué había venido y a dónde él iba. Y por eso, dado que conocía su origen, conocía su destino, él sabía que él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo del Altísimo. Por supuesto que él con humildad podía entregar y amar a aquellos que necesitan. Es un ejemplo para nosotros. Nosotros no debemos perseguir las glorias de este mundo. Nosotros debemos recibir de Dios lo que Él ha decidido darnos, pero con eso que el Señor nos ha dado, servir con humildad a aquellos que necesitan. Jesús, siendo el Señor, no buscó la autoexaltación, sino que en una humillación y humildad profunda, Él nos trazó el camino que tenemos que vivir como cristianos en este mundo. La costumbre de la gente en ese tiempo era lavar los pies
de aquellos que venían de visita, porque en el día a día, antes de sentarse a la mesa, era necesario limpiarse, porque caminando en los campos, en las tierras, en los caminos de tierra, por supuesto los pies se ensuciaban. Y los discípulos habían venido de Betania, seguramente estaban muy cubiertos de polvo, no podían sentarse a la mesa antes que fueran lavados también sus pies. Pero este era un ejercicio que era realizado por el esclavo de la casa, por el más pequeño, el inferior de la casa. Y qué ejemplo el Señor nos muestra, porque Él mismo, siendo el Señor de señores, Él viene y lava los pies de los discípulos. Y es interesante porque todos sabían esa costumbre, pero nadie tomaba la iniciativa. No habían sirvientes en ese lugar porque era el aposento alto, no había alguien dedicado a hacer esa labor, por lo tanto, alguien tenía que tomar la iniciativa. Y es interesante que ninguno de ellos tomó la iniciativa. Es más, momentos antes, ¿no? Como lo muestra un evangelio paralelo en Lucas, ellos habían estado en una riña tratando de decidir quién era el más importante entre ellos, hermanos. Pensaron que los privilegios que ellos tenían de andar con el maestro significaba entonces reconocimiento, aplausos y ventaja. Todo lo contrario, el evangelio nos muestra que cuando somos salvados por gracia, cuando recibimos de Dios su salvación y todos los dones, no es para enorgullecernos, sino para que humildemente lo pongamos a disposición del Señor y sirvamos con alegría a aquellos que necesitan más que nosotros. Con esa actitud nuestro Señor, hermanos, nos enseña algo. Primero, que entonces Él reprende el orgullo de los discípulos con su humildad. El Señor les da ejemplo, no solo discurso, sino también ejemplo. Jesús muestra que en el reino de Dios el mayor es aquel que sirve. La grandeza en el reino de Dios, hermanos, se mide no por cuántas personas nos atienden, no por cuántas personas nos sirven, sino por cuántas personas nosotros servimos. ¿Cómo se mide la grandeza de un discípulo de Cristo? Por cuánto en su corazón está decidido y determinado a ayudar a los demás. Eso es un ejemplo para los padres de familia, es un ejemplo para las esposas, es un ejemplo para los esposos, es un ejemplo para un trabajador en una empresa. Hermanos, el ejemplo de Cristo nos muestra que lo más importante es mostrar humildad a pesar de tener capacidades, a pesar de saber quiénes somos. La humildad es una de las características más hermosas de Cristo y Él quiere que esa humildad sea reflejada por nosotros en este mundo. Filipenses 2 del 5 al 8 lo deja tan claro. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, debemos vestirnos de humildad como Cristo. Es un gran ejemplo, porque aquel que se humilla será enaltecido. Hermanos, siendo Él el soberano Dios del mundo, Él se ciñó una toalla en el cinto. Siendo el rey de reyes, Él se agachó para lavar los pies sucios de aquellos hijos, sus discípulos. Hermanos, ¿cuánto necesitamos hoy aprender de esto, hermanos? ¿Cuánto necesitamos aprender? Porque hoy, lamentablemente, en las iglesias del mundo tenemos personas importantes que son pocos sirvientes, se creen importantes, no tienen un corazón de servicio. Muchas personas se sientan hoy en las iglesias para ser atendidos por los que sirven. Ven a la iglesia como una especie de transatlántico, de un barco de turismo donde hay una tripulación que les debe atender en el viaje. Sin embargo, no comprenden que la iglesia es como un barco que rescata personas en alta mar, donde toda la tripulación está siendo entrenada para rescatar a los que se pierden, para salvar a los perdidos, en vez de estar sentados solamente recibiendo. ¿Qué sentido de humildad más grande Cristo hoy nos está mostrando? Mucha gente se siente en un pedestal, no se inclinan como el Señor a servir, se encierran en sus casas, buscan solamente lo que Dios les puede dar, pero ellos no están dispuestos a servir como nuestro Señor nos deja el ejemplo. ¿Qué significa ser un siervo de Cristo? La humildad de nuestro Señor, hermanos amados, realmente reprende fuertemente el orgullo.
Así que qué hermoso, ¿no? Qué hermoso darnos cuenta de lo que el Señor nos muestra en este momento. Él deja este ambiente público y comienza a concentrarse a sus discípulos. Y yo creo que hoy también es un llamado a nosotros. El Señor quiere que en este mundo, tal y como está, nosotros seamos ejemplo de servicio y amor por las personas. Ese siervo de Dios que viene a salvar y viene también a animar a los creyentes a no solamente tener conciencia de su salvación, también los anima a ser santificados. El verso 6 lo muestra así. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. O sea, Pedro estaba impresionado. Él estaba realmente conmovido porque él no entendía, para él era tan contradictorio que él siendo el Señor, cosa que Pedro había reconocido, estuviera, por supuesto, lavándole los pies a él, siendo un ser, supuestamente alguien inferior a Cristo. Pero miren, no es raro que Pedro muestre esta ambigüedad. Varias veces lo había hecho, ¿no? En algún momento confiesa a Jesús, luego el Señor lo reprende, ¿no? Por lo que estaba diciendo de que no fuera a la cruz. Ahora lo llama Señor, ¿cierto? Y al mismo tiempo le prohíbe lavarle los pies, reconociéndolo Señor. Incluso después le promete ir con Cristo a la muerte y termina negándole 3 veces. Por supuesto, hay ambigüedad, como en nosotros, hermanos. Pedro no es distinto a nosotros. Y él estaba impresionado, él no tenía claridad y por supuesto esta incomprensión de Pedro es ayudada por nuestro Señor. Versos 7 y 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué estaba hablando el Señor? Nuestro Señor estaba hablando no de salvación, no estaba hablando tampoco de un lavado físico, estaba hablando de un lavado espiritual. Porque quien no es lavado, purificado, justificado y santificado por Cristo, no va a tener parte con el Señor en los cielos. Pero Cristo entonces está mandando un mensaje claro, que Él también, además de lavarnos para salvación, debe reinar, cierto, en nuestros corazones. Y eso significa un proceso de lavamiento continuo. Por eso Pedro, que no entendía, le suplica, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y aquí el Señor aclara entonces, el que está lavado, dice el verso 10, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Pedro salta entonces de un extremo a otro, ¿no? Eso era característico en su personalidad. Él era como un balancín, ¿no? En un momento le dice, no me lave, y en otro momento, báñame completo, ¿no? Realmente es interesante su reacción. Pero entonces el Señor le explica que el baño es un símbolo de salvación y eso ya había tenido lugar en sus vidas. En el momento que ellos confiaron en Jesús, en el momento que ellos creyeron en Jesús, ellos fueron salvados. Pero ahora ellos necesitaban un símbolo de la purificación continua, que es este símbolo de santificación. Y ellos necesitaban entender eso. Ellos una vez ya habían sido salvados y salvados para siempre. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor es salvo. Aquel que cree, que se arrepiente y cree y confiesa a Jesucristo es salvo. Pero necesita además un proceso de santificación. Y por eso en el versículo 10 son palabras distintas cuando hace referencia a lavar. Por ejemplo, en el verso 5, 6, 8, 12, 14, se utiliza la palabra nipto, que significa lavar una parte del cuerpo. Pero la palabra que se utiliza en el versículo 10, cuando dice ya habéis sido lavados, esa es la palabra luou, que significa lavado el cuerpo a fondo, lavado completo. Esta distinción, hermanos, es muy importante porque Jesús está enseñando la importancia de una caminata santa en la vida. Podemos ser salvados y lavados por completo al principio, pero el Señor quiere irnos lavando día a día en nuestro caminar. Aquel pecador que confía en Jesús y es bañado y es lavado completamente por el perdón de sus pecados, Dios también le recuerda que debe ser santificado día con día. Y claro, y eso no sucede porque somos pecadores, porque en el caminar diario vamos a pecar, vamos a cometer pecados frente al Señor y necesitamos confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados para que el Señor nos limpie. Ese es el mensaje de Primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados,
El Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor, porque la salvación incluye no solamente el ser lavados completamente para el perdón total de nuestros pecados, sino la santificación, que es un proceso también en nuestra vida. Hermanos, nunca olvide que la misma sangre que nos lavó para nuestra conversión, ahora es la misma sangre que nos purifica diariamente para nuestra santificación. Amén. Entonces, aquí es donde vemos este primer punto que nos enseñan las Escrituras, ¿no? Respecto de cómo nuestro Señor está siendo el siervo que salva, pero también aquel siervo que santifica a aquellos que Él ama. Gloria al nombre del Señor. Él ama, Él salva, Él santifica a sus hijos. Y es un llamado a nosotros a caminar con Cristo, no solamente quedarnos supuestamente confiados y tranquilos en que un día el Señor me salvó, sino entender que mi salvación tiene un componente muy importante, que es mi santificación diaria, mi acercamiento al Señor, mi cumplir sus mandamientos para, mediante la obra del Espíritu Santo y el lavamiento de la palabra, mi vida sea y su vida sea transformada cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más nos muestra este texto? ¿Qué más aprendemos de este capítulo 13 tan precioso? Entre el verso 12 y el 32 vamos a ver cómo Jesús entonces también anima a sus discípulos, pero también enfrenta al traidor Judas. Vamos a ver, por favor, acompáñeme al verso 12 al 32, vamos a mirar todo lo que aquí se dice, ¿no? Yo creo que central en este párrafo es el verso 17, que dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí hay un mensaje hermoso, porque el Señor no solamente nos ha regalado vida eterna, sino que Él quiere que disfrutemos también cosas maravillosas que Él quiere darnos en esta vida. Por eso nos plantea esta correlación, esta secuencia. Primero, que seamos humildes para escuchar a Dios y creer lo que Él nos dice. También que apliquemos esto a nuestra vida, una vida de santidad. O sea, si escuchamos a Dios con humildad y aplicamos esto a nuestra vida, vamos a recibir felicidad, gozo, alegría. Esa es la verdad de la palabra bienaventurado. Bienaventurado significa felices. Por lo tanto, ¿qué nos enseña el verso 17 como elemento central en este párrafo? Es que la felicidad es el resultado de una vida conducida dentro de la voluntad de Dios. Aquellos que luchan por sus proyectos, aquellos que pelean por lo que ellos quieren, no van a ser felices. Aquellos que son felices, según la palabra, son aquellos que se encaminan a cumplir los mandamientos del Señor. Yo he visto tantas personas luchar por lo que quieren, pelear. Es lo que dice Santiago, luchan por sus pasiones, que les gustaría su vida, su proyecto de vida, su matrimonio de cierta manera, y luchan y pelean, y lo único que hacen es dañarse y destruir sus vidas y todo su entorno. Aquí el Señor nos está dando la clave. ¿Cuándo nosotros obtenemos la felicidad? Cuando somos humildes, mansos, cuando obedecemos lo que el Señor dice, cuando queremos definitivamente aplicarlo a nuestra vida, no al otro, a mi vida. Cuando yo escucho con humildad al Señor, cuando recibo su palabra y quiero aplicarla a mi vida, voy a recibir de parte del Señor la felicidad, la bienaventuranza que el Señor promete para sus hijos. Por eso el Señor es tan maravilloso como Él nos explica en su palabra el camino que tenemos que andar. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es lo que hace entonces el Señor Jesús partiendo en el verso 12 al 14? Él les da una lección importante. Él les dice así. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Los discípulos tenían una clara comprensión de quién era Jesús. Lo llamaron maestro, lo llamaron Señor. Su teología era correcta, ¿cierto? Ellos tenían una gran estima por quién era Cristo. Sabían que Cristo era el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías, el Salvador del mundo. Pero hermanos,
Qué hermoso, porque Él, sin dejar de ser el Señor, el Salvador, Él les enseñó lavando los pies, hermanos. Y si Jesús, siendo el más grande, siendo el que debe ser adorado, fue capaz de ser el menor en ese momento, los discípulos deberían servirse unos a otros en vez de disputar, ¿cierto?, entre unos y otros quién era el mayor. Hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, esta sublime lección que Él está dando a los discípulos, está eliminando la disputa por el prestigio. Rompe, ¿cierto?, estos puestos de la feria de la vanidad, donde se ofrecen títulos y estándares superiores de vida. Hermanos, nuestro camino es un camino de humildad, es un camino, y Él no solamente lo expresó con palabras, Él lo mostró como un gran ejemplo. Él lo dijo en el verso 15 y 16, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Con esto nos está diciendo el Señor que si Él, siendo el Señor, se pone como siervo, qué atrevimiento nuestro, qué atrevimiento, qué orgullo más grande tenemos cuando queremos ponernos en lugares de privilegio y ser los servidos en vez de servir a los demás. El ejemplo, hermanos queridos, es algo maravilloso. Y esto nos enseña también a nosotros, porque cuando nosotros servimos al Señor, cuando queremos instruir a otros, no solamente debemos enseñar verbalmente, sino también con nuestro ejemplo. Padres, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos sacrificio? ¿Cómo enseñamos devoción a Dios? ¿Cómo les enseñamos a ellos qué importante es congregarse? ¿Cómo les enseñamos a ellos que lo importante de leer las escrituras? ¿Cómo les enseñamos a ellos que orar es importante? ¿Cómo les enseñamos que la humildad es el valor más importante y el amor dentro del cristianismo? ¿Cómo se los enseñamos? ¿Solamente diciéndolos de palabra? No, también con nuestro ejemplo. Y por supuesto, es la mejor manera de entregar conocimiento. El ejemplo, entonces, no es solo una forma de enseñar, hermanos, sino la única forma efectiva de enseñar a las personas. Hermanos, qué relevante. Si queremos mostrarle al mundo lo que es el cristianismo, no solamente tenemos que predicarle al mundo del cristianismo, sino vivir el cristianismo en nuestras propias vidas, fuera de nuestras casas y al interior de nuestros hogares. Amén. Y esto es maravilloso, hermanos, porque el resultado, sin duda, aquel que vive esto va a disfrutar un resultado extraordinario, como lo enseña el verso 17. Dice, si sabéis estas cosas, si tú las sabes, si has escuchado sermones, si has estado por años en el cristianismo, si te sabes la Biblia al revés y al derecho, si tú no mires al de al lado, esposa, no mires a tu esposo, no mires a tu esposa, si tú sabes estas cosas, y las haces, bienaventurados serás, dice el texto. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieses. Hermanos amados, la vida cristiana no se limita al conocimiento de la verdad, sino que el conocimiento debe conducir a la obediencia tuya. Es importante entender que Dios nos habla a nosotros personalmente, porque he visto tantas veces, como nuestro corazón quiere excusarse en el comportamiento de otro sin atender nuestro propio pecado. Hermanos, Dios nos está hablando a nosotros, así como Él le estaba hablando a sus discípulos y les estaba enseñando el camino que tienen que andar. Les estaba diciendo, yo les he salvado, pero también hay que lavarse los pies cada día, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y seguir el camino. Si lo hacemos, si reconocemos que Él es el Señor, si reconocemos que eso es lo mejor para nuestras vidas y obedecemos, hermanos, bienaventurados seréis. He visto matrimonios restaurados, he visto vidas restauradas, cuando con humildad delante del Señor han tomado las escrituras y han querido escudriñarlas y han querido decirle, Señor, háblame, Señor, quiero vivir tu palabra, quiero obedecer todo lo que tú mandas en tu palabra. Cuando he visto personas que hacen eso, hermanos, lo viven, lo experimentan, son felices, bienaventurados serán. Ese es el orden correcto. Humildad, Señor, dime y yo haré. Santidad, que significa aplicar la palabra del Señor en su vida,
Y luego felicidad. El someterse al Padre, hermanos, mantener una vida pura y servir a los demás es la fórmula que Dios tiene para tu felicidad, también la mía. Damos gracias al Señor por eso, porque Él define lo que es felicidad, no nosotros. ¿Qué es felicidad para muchos? Lamentablemente es hacer lo que ellos quieren, es que les atiendan. ¿Cuántas esposas he visto que quieren que su esposo esté en torno a ellos todo el tiempo? ¿Cuántos esposos he visto que lo único que quieren es su esposa que les atienda? Hermanos, ese no es el camino. El camino es lo que traza la palabra. Aquel que se humilla, aquel que es humilde, aquel que sirve. Ese es el camino de la felicidad. Gloria al Señor, hermanos, en el reino de nuestro Señor, el más grande es el servidor de todos. Qué maravilloso ejemplo nos está dejando nuestro amado Señor Jesucristo. En la vida cristiana, entonces, no hay cabida para la vanidad. No hay cabida para el orgullo, hermanos. Dios nos libre. Si nuestro rey era un sirviente, si él se vació a sí mismo, si él se despojó de su gloria, si él nació en un pesebre, si él no tenía dónde poner su cabeza, si él lavó los pies a los pecadores, hermanos queridos, ¿qué queda para nosotros? Un gran desafío a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Él le está hablando entonces y dejando muy claro a los religiosos que aquella alcurnia, que aquella gloria que trae los puestos eclesiásticos, que aquella supuesta verdad maravillosa de ser autoridad, ¿cierto?, en una institución eclesiástica, no sirve para nada si no está acompañado de una práctica humilde que redime el corazón y transforma las vidas. No es suficiente saber la verdad que transforma, no es suficiente el conocimiento porque solo enorgullece. La fe sin las obras está muerta. La doctrina sin vida es totalmente inútil. El conocimiento sin obediencia te hace más culpable, nos hace más culpable. Si el conocimiento no lo llevamos a la práctica, realmente nos coloca al mismo nivel que los demonios, porque los demonios saben la escritura, conocen la verdad, mas no la obedecen. Hermanos amados, Satanás sabe la verdad, pero él no tiene ninguna disposición a no obedecerla. Fíjese, qué tremendo. Es un gran desafío. El conocimiento sin práctica, hermanos, es la manifestación misma del carácter de Satanás y no de los hijos del Señor. Así que animémonos, el Señor está desafiando el corazón de sus hijos, está animando el corazón de sus hijos a caminar y ser como Él, pero al mismo tiempo Él viene a confrontar la hipocresía de Judas. Si nos damos cuenta, entre el verso 18 y el 20, se muestra así el texto. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Gloria al Señor. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que me enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gloria a Dios. Hermanos, nuestro Señor está mostrando que Judas Iscariote, ¿cierto? Que había sido llamado por el Señor a estar un tiempo con ellos. Realmente él había elegido en su corazón rebelarse contra Dios. Vio a Cristo Judas sanando, vio a Cristo haciendo milagros, estuvo con él 3 años, caminó con Cristo, estuvo con los que fueron de dos en dos. Judas Iscariote estuvo entre ellos, vivió con ellos, participó del grupo de los 12, estuvo con los 70, él predicó con ellos, él caminó con ellos, él vio a los enfermos sanar, él vio a los demonios ser expulsados, mas él endureció sus corazones. Hermanos amados, hay muchas personas que pueden estar en la iglesia, pero endurecen sus corazones al evangelio. Por eso llegará el día donde muchos le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre profetizamos, hicimos muchas cosas en tu nombre. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Pero eso no es tan simple en el corazón del Señor. A pesar de esa dolorosa verdad, por supuesto, Él no queda impávido, a Él le duele su corazón. El verso 21 lo dice. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu
y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Hermanos, él eligió Judas. Él decidió vivir, hermanos, bajo el manto de la hipocresía. Él se comportó exactamente como un corazón demoníaco lo haría. Él alimentó su corazón con el veneno de la codicia. Él se convirtió en un ladrón y traidor y él trajo inmensa angustia a nuestro Señor. Y por eso el Señor descubre, el Señor expone el corazón. Verso 21, y habiendo dicho esto, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Al Señor le dolía en el corazón ver la dureza del corazón. Entonces dice, los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y a este, pues, hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel que le iba, de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Aquí es el momento donde el Señor los deja en suspenso. Pero luego está hablando e identifica con una seña, dice el verso 26. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Hermanos, nuestro Señor responde con una especie de contraseña, ¿no? Y dice, aquel que le dé el pan mojado, ese va a ser el que me va a entregar. Hermanos, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Judas Iscariote nos muestra hasta dónde puede llegar un hombre en una profesión religiosa sin convertirse. ¿Cuán profundo puede llegar una persona dentro de una congregación religiosa sin haber nacido nunca de nuevo? Judas Iscariote nos muestra cuán profundamente puede involucrarse una persona en las cosas de Dios y ser simplemente un hipócrita y estar condenado al infierno. Judas Iscariote nos advierte el peligro de tener solo un conocimiento intelectual del Evangelio, pero no un corazón renovado y convertido. Judas Iscariote nos muestra que uno puede incluso ser bautizado, ser miembro de una iglesia, y eso no es garantía de ser salvo delante de Dios. Judas Iscariote nos advierte que necesitamos, hermanos, sondear nuestros corazones. Judas Iscariote amaba más el dinero que a su alma. Judas Iscariote, hermano, nos está enseñando que las personas podemos amar más nuestro matrimonio que nuestras almas, el dinero que nuestras almas, nuestros hijos que nuestras almas, la gloria de este mundo que nuestras propias almas. Eso es posible, porque el pecado puede engañar. Satanás engaña el corazón. Jesús sabía que él era así. Jesús sabía, lo dice en el capítulo 6, dijo que era un demonio. Y ahora en el capítulo 12 lo dijo también, que él sabía que él era un ladrón. Pero hermanos, qué impresionante, hermanos. Por eso tenemos que orar continuamente sobre nuestro propio cristianismo, que sea genuino. Siempre tenemos que estar delante del Señor y decirle: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes mi corazón, escudriña mi corazón. Señor, te amo, pero escudriña mi corazón. Muéstrame mis pecados que son ocultos. No podemos vivir una vida displecente. Necesitamos congregarnos, necesitamos escuchar la palabra. Necesitamos que alguien nos dé un feedback de cómo está nuestra espiritualidad y necesitamos presentarnos delante del Señor. Porque aquel que no vive esa vida expuesta como una carta abierta se encuentra en el peligro de Judas, de creer que es salvo, pero lamentablemente está condenado por la eternidad, hermanos. Judas entonces nos está mostrando lo difícil que puede ser la vida de aquel que cree que es creyente, pero termina perdiéndose. Por eso, hermanos, necesitamos acercarnos a la luz, porque Jesús, nuestro Señor, sí sabe distinguir entre una falsa profesión de fe y la verdadera gracia del Evangelio. Por eso te animo en esta mañana a que te acerques al Señor, que todos nos acerquemos al Señor, hermanos amados, porque Él conoce a sus elegidos. Si tú estás oyendo en esta mañana la voz de tu pastor, del Señor, del pastor de los pastores, acércate al Señor y confiesa tus pecados. Porque cuando la palabra del Señor, si en esta mañana está provocando que te endureces, se endurece más tu corazón, entendemos porque el mismo sol
que puede derretir la cera, puede endurecer el barro. Hermano, acérquese al Señor, acérquese al Señor, acérquese y confiese sus pecados. Todos necesitamos lavarnos los pies cada día. Aquellos que son salvos ya han sido lavados por completo, pero necesitamos acercarnos al Señor para lavarnos los pies cada día. Y este traidor, como dice el verso 27, ¿cierto? Estaba absolutamente influenciado por Satanás. Y en este momento donde él definitivamente se ha entregado en las manos de Satanás, dice el verso 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Por qué? Porque era el tiempo. Jesús sabía que era el momento. Dice así, verso 28. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Hermanos, realmente en ese momento Jesús despide a Judas y al mismo tiempo revela quién es esa persona. Señor, nuestro Señor conoce los corazones, pero también en ese momento el Señor nos está mostrando que Él tiene completo dominio de toda la situación. Hermanos amados, son momentos clímax en la vida de nuestro Señor, pero también definitorios en la vida de Judas. El verso 30 dice, y cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Judas Iscariote en ese momento sale de la escena, ya era de noche, dice la escritura, estaba oscuro afuera, ¿cierto? Ya era la noche antes del momento terrible de nuestro Señor, pero así como era oscura la noche, su corazón también estaba oscurecido. La misma oscuridad de su corazón le estaba llevando a la oscuridad eterna. Dios tenga misericordia de nuestras vidas cada día. Y el verso 31 y 32 dice así, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Jesús ve esta hora amarga, el momento final de su vida física aquí en esta tierra, como ser humano, como el momento de su glorificación y la glorificación del Padre en él. Hermanos, qué preciosa enseñanza. Y por eso en este momento final, además, y yendo al último punto de esta enseñanza, nuestro Señor Jesús, además de revelar la hipocresía y de animar a los creyentes a seguir su ejemplo, el Señor también les entrega un nuevo mandamiento y una advertencia final. El verso 33 dice así, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero no me dije, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Muchos habían abandonado al Señor a esta altura de su ministerio, ¿no? Por las enseñanzas duras. Sus discípulos también pronto le abandonarían. Pero ahora Jesús les está planteando esta verdad. Les dijo que Él dejaría de estar con ellos. Y yo creo que esto era conflictivo en el corazón de sus discípulos. Claro, porque ¿cómo puede Jesús amarnos hasta el final, como dice el verso 13, el versículo 1 del capítulo 13? Si Él se va y nos deja, ¿cómo puede uno entender eso? ¿Cómo? Porque uno entiende que quien ama se queda al lado de uno, ¿no? Eso seguramente era lo que estaban pensando y por eso él se dirige tan tiernamente. Le dice, hijitos. O sea, es como, hijitos, entiendan. Hay algo importante que yo debo decirles. Ustedes no pueden ir conmigo, pero tranquilos, tranquilos, tengan paz en sus corazones. Y ahí les dice un mandamiento maravilloso que yo creo que nos enseña a todos nosotros. Y dice así el verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amar a tu prójimo como a ti mismo era un precepto claro en el Antiguo Testamento, era una prescripción de la ley del Antiguo Testamento. ¿Y a qué se refiere entonces con que Jesús nos está dando un nuevo mandamiento? Porque Él marca una seña muy importante, como yo os he amado. ¿Cómo amaba Jesús? Jesús amaba a sus discípulos caminando con ellos.
Jesús amaba a sus discípulos enseñándoles. Jesús amaba a sus discípulos exhortándoles. Jesús amaba a sus discípulos sirviéndoles. Jesús amaba a sus discípulos dando la vida por ellos. Hermanos, el nuevo mandamiento tiene que ver con el ejemplo de Jesús para nosotros. Ya no solo es suficiente amar a otro como a uno mismo, sino que más que a uno mismo. De esa manera Cristo nos amó. Amaba a los discípulos y murió en la cruz por ellos. En ese sentido, Jesús está diciendo, un nuevo mandamiento os doy, dar la vida por las personas. Y por eso este mandamiento tiene una demanda. Y lo dice el verso 34, que también os améis unos a otros. Este es el mensaje para este mundo, que el evangelio es un evangelio de gracia y amor y debe ser vivido por cada creyente en este planeta. Primera de Juan 3:16 lo dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, porque este es el gran testimonio al mundo, hermanos. Así lo dice el verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Jesús nos está enseñando, hermanos queridos, que el amor es la apologética máxima, la mayor apologética que podemos dar a este mundo, el factor decisivo, la evidencia más sólida de que somos discípulos de Cristo es porque nos amamos. El discípulo es aquel que transforma sus palabras en acciones concretas y su amor en un servicio sacrificial por los demás. Hay un antiguo padre de la iglesia, un pastor teólogo tertuliano que vivió en la época del segundo siglo, y él señala que los paganos decían de los cristianos: miren cómo se aman, qué listos están para morir el uno por el otro. Eso a los paganos les impresionaba. Y Tertuliano deja registrado que allá en el siglo II, cómo los cristianos daban testimonio de su vida por el amor que ellos se tenían. Hermanos, qué hermoso. Nosotros entonces tenemos que vivir como un pueblo que se ama, porque cuando no vivimos como un pueblo que se ama, un pueblo que no se apoya, que no se perdona, que no se ayuda, que no se corrige, hermanos queridos, lamentablemente no estamos viviendo a la manera de Dios y estamos siendo similares a cómo este mundo vive. Por eso el Señor advierte que frente a la realidad de nuestros corazones, frente a la realidad de nuestras necesidades, tenemos que entender que solamente la gracia que Cristo ha derramado sobre nuestras vidas es la que nos permite avanzar. Versos 36 y 37, Él le advierte a Pedro. Le dijo a Simón Pedro, le dijo Simón Pedro al Señor, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me pueden seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. O sea, es razonable la pregunta de Pedro, ¿no? Él no quería alejarse de Cristo, pero el Señor le responde con toda claridad que no le puede seguir. Y eso claramente le intriga. Y ahí viene una promesa de Pedro, ¿no? Una promesa como muchas promesas que hemos hecho nosotros. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Hermanos, pero el Señor conoce nuestros corazones y nuestras debilidades y Él lo confronta con la verdad del corazón, con esa profunda realidad de nuestros corazones. Y le dice, tú vas a dar tu vida por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y aquí viene una pregunta final. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Judas, que traicionó a Jesús, y Pedro, que también lo traicionó negándolo 3 veces? La diferencia, hermanos, entre Judas y Pedro es que Judas no nació de nuevo, no se convirtió, y Pedro sí. La diferencia entre tú y aquel que has nacido de nuevo y aquel que no ha nacido de nuevo es que escuchaste la voz de tu pastor, escuchaste la voz de Cristo y fuiste salvado por gracia. Que eso sea el motor para guiarte a la cruz, guiarnos a la cruz en arrepentimiento
y obedecer sus mandamientos. Ser humildes con nuestros cónyuges, ser humildes con nuestros hermanos, ser humildes con nuestros jefes, ser humildes con los trabajadores, ser humildes con todos. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Qué hemos entonces aprendido en este texto que creo que son lecciones fundamentales? Primero, que frente a los privilegios tenemos que actuar y debemos ser humildes. Actuar con humildad y ser humildes. Además, que frente a la contaminación del mundo que existe, necesitamos una purificación constante. Nuestra santificación mediante el arrepentimiento, la confesión y fe en el Evangelio cada día. ¿Qué más aprendemos? Que ante la vanidad de este mundo, hermanos, necesitamos aprender a vivir verdaderamente humildes, obedeciendo la palabra del Señor, aplicándola a nuestra vida para ser felices mientras servimos y no somos servidos, hermanos, mientras nuestra mayor disposición es servir a las personas. Pero frente a la eternidad y el destino eterno de nuestras almas, debemos estar muy atentos en no caer en el camino del abismo de la hipocresía. Por eso también, hermanos, esto es un llamado para los que están lejos de la iglesia, aquellos que no se están congregando y creen ellos y critican quizás la hipocresía de algunos, pero ellos son tan hipócritas porque no están viniendo en arrepentimiento y fe y caminando en el camino que el Señor quiere, bíblicamente hablando, que ellos caminen. Y entonces, ante estos desafíos de la vida, también aprendemos que debemos amarnos unos a otros, que es la evidencia clara de una salvación eterna, una gracia que nada ni nadie nos va a poder quitar de nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos hablas siempre, en todo tiempo. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados. Señor, rogamos por tu gracia. Señor, queremos caminar tus caminos. Ayúdanos en esto, Señor. Con toda humildad te rogamos en esta mañana que seas tú obrando en nuestros corazones y que podamos ver con humildad al que tenemos al lado, con compañerismo, entendiendo que todos somos pecadores. Y si no nos ayudamos, Señor, estaremos mostrando muy poco de esa gracia maravillosa que tú has mostrado para con nuestras propias vidas. Señor, yo oro por aquellos que nos escuchan, aquellos que necesitan ser humildes cada día más, Señor, aquellos que están hoy día arrepintiéndose de sus pecados. Señor, te ruego por sus corazones. Enséñanos cada día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Dios le bendiga. Quiero animarte a que puedas estar en contacto con nosotros, puedas también tener la oportunidad, ¿cierto?, de llamarnos, de escribirnos. Ahí está nuestro teléfono de la iglesia, también un correo electrónico, cristoeternoredentor@gmail.com. Así que Dios le bendiga, espero usted pueda estar en contacto con nosotros y tener esta relación con la iglesia, ¿no? También visite nuestra página de Facebook, visite el canal de YouTube, donde están las enseñanzas que semana a semana podemos establecer. Vamos a subir nuevamente esta enseñanza que está siendo grabada en paralelo por si hay problemas de transmisión, que parece que hoy ha habido bastante, pero así también podremos tener para que usted pueda reescuchar la enseñanza de este día. Así que Dios le bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por nuestros hermanos. Gracias por todo lo que tú nos das y gracias por darte a ti mismo por nosotros. Señor, yo quiero orar por el corazón de todos quienes escucharon tu palabra en esta mañana para que seas tú obrando en todos nosotros, Señor. Te damos las gracias y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga, que tenga una excelente tarde. Un abrazo grande. Chao, chao.